Muy buenas noches, queridos hermanos. Una vez más estamos tratando con las Escrituras, que para nosotros los cristianos es el centro de toda ocupación. Lo que hagamos, lo que pensemos, lo que sintamos, tiene que partir de lo que nos dicen las Escrituras. Si no, estamos compartiendo la realidad de dos polos totalmente opuestos. El mundo con su predicación y el Espíritu Santo con su recordatorio y declaración de la verdad en la persona de Jesús. Así que yo ya no tengo otra cosa para hablar en este mundo, sino solamente lo que sé y me ha llegado por revelación de las Santas Escrituras. Así que si hay algo que nos corresponde buscar intensamente es la revelación de cada versículo, y por eso yo me he tomado la iniciativa de llevar adelante un libro, por ejemplo, como Pedro, que ya vimos Primera de Pedro, estamos en Segunda de Pedro, llevarlo versículo por versículo para que en el tiempo no nos quede nada que no haya sido interpretado desde lo que es el Espíritu Santo, hablando en el reino de Dios. El Espíritu Santo nunca habla en el reino o en el principado de este mundo. El Espíritu Santo habla desde el reino de Dios, en donde nosotros tenemos que entrar para escucharle. Y si no estamos en ese lugar, no le podemos escuchar. Escuchamos cosas parecidas, enseñanzas parecidas, escuchamos muchísimas cosas muy éticas, a veces muy morales, centradas en la rectitud del corazón humano, pero no le escuchamos al Espíritu Santo. Y esto es algo que cuando la persona lo logró, dice, este es. Mientras tanto, deriva de una cosa a la otra. Por eso, ese no tener la seguridad de que es el Espíritu Santo debe ser un incentivo para buscarle. Porque Dios anhela revelarse al hombre y aquel que le busca, le encuentra. Uno pide, recibe, busca, encuentra y después golpea y se le abre. Esto es algo que debe hacerse en medio de la polvareda, de la nube de polvo sucio que nos revuelca en este mundo. Y eso está todo dentro de nuestra mente. Así que, como dice el apóstol Pablo, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renuévese cada uno en el pensamiento de su mente. Porque si aceptamos todo lo que pensamos y creemos que todo lo que pensamos pertenece al reino de Dios, evidentemente puede ser totalmente falso. Que todo lo que pensamos, que todo lo que sentimos, que todo lo que nos parece bien, está insertado en el mundo, que es el reino de este mundo, y cuya mente es Lucifer. De manera que para escaparnos de él tenemos que entrar en el reino cuanto antes. Habíamos visto algo sobre este versículo, pero yo no puedo dejar de lado esta frase, que la quiero tener siempre como algo importantísimo, que es cuando la palabra la escuchamos, la palabra de Dios hablada, solo queda completa en el oído del que la entiende. Así que yo trato de no apurarme, de volver a otra vez repetir las cosas como lo hacía Pablo, como lo hacía Pedro, que decía, aunque ustedes se cansen, yo igual les voy a repetir para que cuando yo no esté, ustedes me recuerden. Y me recuerden como el pesado, como aquel que insistía en cosas que ya parecía que las teníamos, no, y por algo las repetía, porque nunca estaban completas, ni en el oído ni en el corazón. Así que la palabra hablada
solo queda completa en el oído del que la entiende. Vamos a ver si esta noche podemos entender algo. No digo todo, no digo mucho, no digo poco, es lo que Dios te dé, de acuerdo a la apertura de nuestro corazón. Entender. El apóstol Pablo creo que les decía a los filipenses que oraba por ellos para que les fuera dado la revelación del conocimiento de Jesucristo. Y nuestro conocimiento del Señor tiene que ser un conocimiento espiritual, no mental ni histórico. Porque el histórico, lo que está allá en la Biblia, y muchos se jactan de conocer al Señor porque conocen los versículos. Pero nos dice el Señor en Juan 14 que cuando Él se fuera íbamos a quedar con el oído tapado, ¿no? Con ninguna capacidad de poder retenerlo a Él presente para que nos vuelva a hablar. Pero dice que el Espíritu Santo que Él va a mandar cuando fuera Él al trono de gloria, iba a mandar al Espíritu Santo que estaba en Él, y el Espíritu de Cristo que estaba en Él, ese nos iba a recordar todas las cosas que Él nos había enseñado. Así que podemos basarnos en estas promesas, y si alguno se pregunta cuáles son las promesas del Señor sobre mi vida, tiene para enseguida recibir la respuesta. El Señor dijo que cuando Él se fuera, yo no iba a hacer ningún ejercicio de mi memoria, sino que lo que ya entró por el oído o por la vista de lo que está en la Escritura, su palabra, el Espíritu Santo lo iba a recordar. Yo quisiera que lo veamos para certificar esto tan importante en nuestra vida. Vamos a ver si es cierto. Juan 14. Miren ustedes qué interesante, qué necesario y qué facilidad, qué útil que es para nosotros conocer las Escrituras. Miren lo que dice, por ejemplo, en Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Y lo que Él ha dicho quedó en la Escritura que nosotros tenemos como los libros. La Biblia es una palabra griega en plural. Los libros sagrados, las cartas, los evangelios, todo desde Génesis son los libros. Vea que en cualquier inicio de Biblia usted va a encontrar cuántos son los libros del Antiguo Testamento, cuántos son los libros del Nuevo Testamento, y todo eso son los libros, o sea, la Biblia, plural en el griego. De esta manera nosotros tenemos un tesoro muy grande. ¿Por qué? Porque un libro lo escribió uno, lo escribió el otro, pero han sido libros inspirados. Lo escribió en una inspiración. Y cuando uno lo lee al libro, resulta que esa inspiración es del Espíritu Santo y se reaviva con mi interés de conocer más lo que está en estos libros. De manera que acá está la promesa. El Espíritu Santo os recordará, os enseñará. Está bien el aprender teología, el aprender exégesis, el aprender todo lo que la Biblia y los que han estudiado algo antes nos enseñan como apurando las cosas en nuestra vida. Todo lo que está, que otros ya lo descubrieron, es algo para nosotros tan facilitante de que lleguemos cuanto antes al conocimiento de Jesús a través del Espíritu Santo. Así que vamos a nuestro capítulo 1 de Pedro, que ya creo que estamos pasando la mitad, pero quiero decirles, por ejemplo, lo que vimos la última vez, creo que fue el martes pasado. Dice, por esto yo no dejaré de recordaros,
porque habla de que si entraste en el reino de Dios, necesitas activar tu memoria para tener las promesas presentes, las promesas del reino. ¿Bien? Y vamos a ver el versículo, vamos a hacer un repaso, una lectura del versículo 10, que dice: por lo cual, hermanos, tanto más procuren hacer firme la vocación y elección. Usted alguna vez, por ejemplo, habrá escuchado que un joven se hace un test vocacional. Porque está en una etapa de su orientación, no sabe, está por terminar el 5º año y no sabe qué carrera le podría venir bien, ¿no? Yo en mi tiempo me hice un test de orientación profesional y vocacional, y entonces ya después se me aclaró, porque alguien que estudió me dio la clave en un diagrama, la clave de mis capacidades, y entonces me largué por ese camino. ¿Y qué decía ahí? No era gran luz para las ciencias exactas, pero sí tenía mucha capacidad para las ciencias humanísticas o humanistas. Entonces, y artísticas y qué sé yo cuántas cosas más. Pero yo sabía a dónde iba con lo que estaba estudiando. Y eso es muy, muy importante. Conocer la vocación. O sea, vocare, del verbo latino, significa llamar. Por eso cuando decimos invocamos el nombre de Jesús, es porque llamamos a Jesús por su nombre. Mire cuántas cosas les puedo enseñar de lo que es el uso de palabras que no conocemos su etimología. Así que, Señor, yo te invoco, quiere decir, te estoy llamando, Señor. Jesús, te estoy llamando, te estoy invocando. Por eso, invocar, vocare o boca. Y viene de lo primero que nosotros sabemos hacer es expresar por labio, por boca. Y justamente la palabra en latín es la misma. De manera que invocamos al Señor, ¿no? Y también vocare es llamar al Señor, es lo mismo. Por eso la palabra vocación que usa Reina Valera viene de aquello que el Señor nos dio, un llamado. ¿Alguna vez alguien escuchó el llamado? Tiene que haberlo escuchado. El llamado a la fe, el llamado a la ternura, el llamado a la piedad, el llamado a la mansedumbre, que incluye, es un combo, que incluye todos estos aspectos de la vida que después se va desarrollando y se va presentando al exterior como fruto de una obra del Espíritu Santo dentro mío. Y después cuando vemos los lunes, Juan 15, que habla de los frutos, se refiere a esto. Los frutos del Espíritu que adentro mío me modifica. Ya dejo de ser yo con mis grandes luces humanas, mis grandes conocimientos por haber estudiado tanto o tonto, ¿no? Porque con todo eso uno no deja de ser un tonto. Lo único que da sabiduría es lo que viene del Señor, porque uno responde a la vocación o llamamiento. Y usa vocación acá. La Reina Valera decía entonces, versículo 10, por lo cual, hermanos, tanto más ustedes procuren hacer firme vuestra vocación. ¿A qué fuiste llamado? Esa es mi pregunta, me la hago yo. ¿A qué fui llamado? ¿O nadie me llamó? Nadie me incluyó en algo. Nadie me metió en un plan. Por eso yo sigo así. Hago lo que puedo, me imagino con lo que tengo y vivo un poco conociendo cosas y de todos lados agarro un poco y pongo en la parrilla. Y yo puedo decir que de pronto tengo un cuerpo
Tengo un pez abierto en la parrilla. Sí, tengo un pez, pero está muerto. Y me lo estoy por comer porque yo mismo lo cocino. Acá la cuestión es, valga la imagen, ¿no es cierto? Tengo un pez y está vivo. Entonces, no tengo que pensar en una parrilla para cocinarlo. No sé lo que voy a hacer con ese pez. Y si es un pececito de color, me llama más a comprarme una pecera para tenerlo en el agua y observarlo. Qué maravilloso es este pez que compré porque es de raza, es hermoso, es de colores y está para ser visto, no para ser comido. Muchas veces nosotros recibimos cosas hermosas de Dios, pero no nos modifica porque lo nuestro es más importante. Entonces, ahí denota que no he sido llamado, porque el que está llamado, fíjense lo que le pasó a Samuel. Todos los cristianos que hemos leído Biblia sabemos lo que le pasó a Samuel. Su madre lo dejó en el templo y se estaba criando, y ya era un joven, y dormía en el templo, y escuchó la voz de Dios por primera vez, pero él no entendía, no conocía la voz de Dios, así que se levantó y fue corriendo a ver al sacerdote Elí. Y Elí le dijo: no, yo no te llamé, anda a dormir. Otra vez se fue a su habitación y se acostó Samuel. Y otra vez escucha la voz que le dice: Samuel, Samuel. Y otra vez se fue al sacerdote. Y la tercera vez, entonces, el sacerdote le dijo: mira, ¿sabes qué? Si te vuelve a llamar, contestale, porque no soy yo. Si te vuelve a llamar, contestale: heme aquí, Señor, ¿qué quieres de mí? Y entonces ahí él, cuando dio la respuesta, se dio cuenta que no era el sacerdote que lo llamaba, era una voz, y ahí dice: conoció la voz de Jehová su Dios. En la respuesta se conoce quién nos habla. Acuérdese de esto. Cuando no respondemos nada, cuando todo lo fabricamos nosotros, aún nuestra oración la hacemos nosotros, fabricamos nuestra Biblia, la leemos y ya creemos que está todo bien, y nos mantenemos en los límites de la honestidad. Bueno, por ahí se nos va la lengua, se nos va la crítica, se nos van los juicios, se nos sale, porque claro, no quedamos bajo la voz que hemos escuchado. No hemos creído que esa era la voz de Dios. Y lea Primera de Samuel y se va a dar cuenta cuánto fue el valor de este joven que estaba siempre con el oído atento a escuchar la voz de Dios. Pero fue confundido primeramente. Primeramente no entendió quién le llamaba y creyó que era la persona que estaba más cercana a su habitación. De manera que cuando esa persona le dijo, que era el sacerdote, le dijo: responde así. ¿Cuánto valor tiene una respuesta? Nosotros no le damos valor a la respuesta. Cuando se te ocurre algo, pensá que puede ser del Señor. Quizás te equivoques al principio como Samuel, pero en algún momento el Señor te va a responder. Y sí, puedes andar desorientado, voces de acá, voces de allá, hay voces de todos lados. Vienen de la izquierda, vienen del mundo, vienen de la derecha, vienen de abajo, vienen de arriba, voces que se nos vienen y las escuchamos y ahí quedan. Necesitamos la voz de Dios para poder comparar todo. Fíjense un versículo que le agrego para que tenga en cuenta, mi hermano. Probad los espíritus si son de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Tienes que haber escuchado alguna vez la voz de Dios para que sea inconfundible con otras voces que te hablan, personas. Pero todo lo que escuchamos es espíritu que entra por el oído, aun cuando habla alguien a tu lado. Está hablando un espíritu. ¿Por qué? Porque hay un espíritu que está usando el cuerpo, está usando tu mente. Puede ser tu espíritu humano y me hablas palabras de carnalidades.
o del mundo. Me quieres entusiasmar con una fascinante oportunidad mundial, mundana. O me hablas de que esto y que el otro, que la familia, que la sangre, que acá, que arriba. Y yo me quedo ahí, qué bárbaro. No, Dios me dijo. ¿Cuánto se usa eso que Dios me dijo? Yo cambié esto. Aunque sea cierto que Dios me habla, ¿sabe cómo yo digo? En un momento me di cuenta. Entonces me muestro mucho más humano. Porque de pronto el Dios me habló y me dijo, me hace más espiritual delante de los demás. Y les quito la posibilidad de que ellos también puedan decir, me di cuenta. ¿Y cómo pude ser eso? Porque Él ahora me habló, me llamó y yo tengo definida cuál es su voz. Y le puedo interpretar. Ahora ya no me confundo más con otras cosas. Las escucho y las rechazo. No tengo nada que ver con todo esto. Qué bueno, ¿no es cierto? Tener esta capacidad de poner en marcha este versículo que te dije recién. Vamos a intentarlo. Te lo dejo colgando. Empezá a decir, voy a probar los espíritus que me llegan si son de Dios. ¿Cuál es de Dios? ¿Qué espíritu viene de Dios? Porque estamos recibiendo constantemente un bombardeo espiritual, porque nosotros también somos espirituales. Y todo lo que aparece en palabra, en pensamiento, todo lo externo, en formato externo, físico, todo eso es el modo y la manera en que los espíritus humanos nos comunicamos. Y si no, por favor, agarre una palabra y tráigamela sobre esta mesa. ¿Cómo hacemos? O tráigame una idea. Y para traerme una idea me la vas a tener que expresar en palabras o escrita. O no sé cómo. Pero de alguna manera yo necesito recibir eso que es intangible, que es intocable, que está en un mundo, bueno, espiritual, invisible. ¿Qué es lo que tienes para transmitir? Y cuando estamos transmitiendo algo, transmitimos espíritu. ¿Y qué dijo Jesús? Porque ahí lo subrayó Jesús. Eso está bueno. Jesús definió este asunto y dijo, mi palabra es espíritu y vida. Qué bueno que puedas decir lo mismo, mi hermano. Que cuando vos hablas, puedas dentro y antes de decirlo, puedas decir, voy a tener que hablar. Porque esto que está en mí, lo puedo decir porque ahora siento que es espíritu y vida que va al otro. Si no nos relacionamos y lo ponemos a Dios en un nivel humano y lo manejamos como si fuera algo que está a nuestro alcance, para manejarlo. ¿Cuántos creyentes conozco? Le hablan de Jesús y, bueno, meten al bolsillo a ver dónde lo tienen, porque lo usan como algo que es para el bolsillo, de segundo orden. Pero lo sacan y lo relucen como si fuera, pero normalmente, ¿qué relucen? Versículos bíblicos, pero no pueden decir, como dijo Jesús, mi palabra es espíritu y vida. Ensáyalo a ver si es cierto. ¿Por qué? Porque el Padre quiere que seamos como Jesús, que seamos de un mismo sentir, que podamos decir lo que Él dijo, que lo que Él dijo sea realidad en nosotros. ¿Por qué? Porque dice, cuando venga el Espíritu que ya vino a nosotros por la fe, el Espíritu Santo te va a enseñar y te va a recordar todas las cosas que yo te he dicho. Y el Señor nos habla a través de las Escrituras. Pero a veces leemos y leemos, pero estemos atentos, porque en algún momento vendrá el llamado. Por eso, volvemos otra vez al versículo con la vocación, que significa llamamiento. Y mírelo, se lo leo de nuevo. Por lo cual, mis hermanos, tanto más procuren hacer firme la vocación. Estaba hablando a los que han recibido la voz de un llamado. Vocare, ya le expliqué, es llamar. ¿Qué llamamiento? No, es que, ¿sabes qué? Tenemos un cristianismo que
lo vemos como algo que nosotros atesoramos, edificamos, engrandecemos y de pronto se transforma en una cantidad impresionante de cosas espirituales que nosotros mismos producimos sin que nadie nos llame. Y el llamamiento ya es entrar en esos cuadros de militancia bajo obediencia. Entonces, hace muchos años me dijo a mí alguien, pastor, tenemos que hacer esto, esto y esto. Bueno, hermano, ¿sabes qué? Si vos recibiste eso, andá a hacerlo. A mí el Señor no me habló que haga eso. Yo siempre voy a hacer lo que ya está en la línea del vocare o vocación. Mi vocación es esta, o sea, mi llamamiento es este, mi vocación es esta. Y se dice a veces, la vocación se usa más bien para, definir una tendencia del adolescente, de la persona, cuando entra en la crisis y ahora ¿qué hago? Termino el secundario, ¿para dónde me tiro? Entonces busca la vocación, sale de las tendencias propias que uno tiene. Por eso, en esa especie de silogismo, de argumentación, uno se encuentra con tales y cuales tendencias y dice, pero esto entonces tiene una calificación. La tendencia que yo heredo tiene una relación con que fui llamado desde antes de la fundación del mundo. Y ahora en este tiempo se me va a revelar ese llamamiento. Y ese llamamiento no puedo desperdiciar la oportunidad. Dicen que la ocasión la pintan calva. O sea, sin cabello en la cabeza. De manera que la pintan con un mechón acá en la frente. Si no le agarras de adelante, de atrás se patina todo. Y eso es lo que nos pasa. Dios nos pone un montón de oportunidades, pero nosotros analizamos, miramos, etcétera, etcétera, vemos si nos conviene o no, etcétera. No preguntamos nunca nada porque nosotros ya sabemos cómo tenemos que hacer. Si no viene y no calza en el rompecabezas de mi vida en la cual yo estoy armando y viene algo así, si no cuadra en un punto, yo lo rechazo. Cuidado, porque el llamamiento es de antes de la fundación del mundo o vocación, y eso se va a revelar en un día especial de tu andar en este mundo como cristiano. O sea que uno tarda muchos años quizás sin descubrir ese llamamiento, no sabe para dónde va. Entonces sintetiza, este domingo voy a ir al culto porque el otro no fui. Empieza por la era del cumplimiento. Y se sujeta y se crea un gran personaje espiritual porque se sujeta a la costumbre del cristianismo. Bien, quedamos nomás en la vocación. Mi hermano, mi hermana, que el Señor te bendiga, pero pensá, a ver si descubrís si es el tiempo de despertar a tu llamamiento, que fue dado por el Señor, pensado por el Señor antes de la fundación del mundo. Quizá este sea el tiempo de que despiertes a que ese llamamiento tiene un perfil específico, especial, concreto para los años que te quedan delante de Dios en esta tierra. Amén.